Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que habían estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Llegamos a una escena de lo más sorprendente. Es la escena cumbre dentro del proceso de redención. Es el cumplimiento de las promesas hechas a los padres y la demostración evidente del poder de Dios para llevar a cabo su propósito eterno en la salvación de su pueblo y para la gloria de su nombre. Todo esto tiene en el acontecimiento de la resurrección su máximo esplendor. Estamos ante un hecho determinante. No olvidemos lo imprescindible que resulta que Cristo muriese para el perdón de nuestros pecados, porque tuvo que satisfacer la ley y por lo tanto tuvo que morir delante de la ley, y por lo tanto cubrir toda la culpa que cada ser humano a los que Dios Padre ha llamado a la salvación tienen que pagar delante de la ley divina. La Escritura nos dice que todos los seres humanos se desviaron, que a una se hicieron inútiles, que no hay justo ni aun uno. Y esto implica que hay una condenación universal por causa de la transmisión del pecado de Adán a toda su descendencia. Adán pecó y su pecado fue transmitido a toda la humanidad. Nos dice la Escritura que nacemos en pecado. David dice: en pecado me concibió mi madre. Ya en el seno materno venimos con pecado. Nuestra naturaleza no solamente es humana, no solamente somos seres humanos, somos seres pecadores. Va intrínsecamente unido a nuestra naturaleza. Para los que piensan que esa transmisión no se efectuó, y tenemos ahí a los pelagianos, a los semipelagianos, quizá también algunos arminianos, que piensan que la transmisión del pecado de Adán no tuvo lugar en el resto de sus descendientes, tenemos que decirles, tenemos que recordarles que si alguien está exento del pecado, también estaría exento de la muerte, porque la paga de la muerte es el pecado. Sin embargo, vemos como los niños en su más tierna infancia mueren. Siendo bebés, mueren. ¿Y cómo podría alguien morir si está exento del pecado? La Escritura nos dice que la muerte pasó a todos los hombres, y pasó por cuanto todos pecaron. Desde el bebé que está en el seno materno hasta el anciano, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es un asunto de nuestra naturaleza. No es un asunto de si pecamos o no. Es un asunto de nuestra naturaleza. Ese fue el gran propósito de la muerte de Cristo: satisfacer la ley y declarar justo delante de Dios a quien era un injusto por naturaleza. De manera que podemos ver cómo los asuntos físicos y espirituales están conectados. La desobediencia física de Adán tuvo como consecuencia no solamente su muerte física, sino también su muerte espiritual. Un hecho físico, la desobediencia, tuvo un efecto espiritual. La muerte física de nuestro Señor tuvo también el propósito de satisfacer la ley divina, que es moral, y a su vez implica que deja limpios de pecados a aquellos por quienes Él murió. Es decir, un hecho físico, como es la muerte de Cristo, tiene implicaciones espirituales. Perdona nuestros pecados, que no son físicos, son morales. Sin embargo, aunque la muerte de Cristo es una condición necesaria para la salvación, no es suficiente. No es suficiente que Cristo muriera. No es suficiente que Cristo derramase su sangre. No es suficiente. Es la resurrección
la que le da el sentido para que ese sacrificio sea aceptado delante de Dios y que ese sacrificio, que es un hecho físico, tenga también connotaciones espirituales y afecte al plan de redención establecido por Dios. Cristo, nos dice la Escritura, que resucitó de los muertos, haciendo posible que todos aquellos por los que murió quedasen justificados delante de la ley de Dios. De manera que Dios ya no está airado contra aquellos que están en Cristo, porque su sacrificio perfecto en la cruz hizo posible que nuestros pecados fuesen perdonados. Y su resurrección nos declaró inocentes, nos declaró sin mancha, como si nunca hubiéramos pecado, y además se nos atribuye la justicia perfecta de Cristo. Con lo cual no solamente se nos perdonan los pecados en la muerte de Cristo, sino que se nos imputa su justicia en la resurrección. Así vamos viendo cómo cuestiones físicas, el que Cristo muriese, una cuestión física, el que Cristo resucitase, es también una cuestión física, están enlazadas a cuestiones espirituales de una envergadura colosal. Y también ocurre a la inversa. Esto lo podemos ver en nuestra vida diaria. Hay enfermedades físicas que afectan a nuestro espíritu, y hay enfermedades del espíritu que afectan a nuestro cuerpo. El salmista, en el Salmo 38, nos hace ver un poco esta situación. Si me queréis seguir, porque es un texto que vamos a leer, nos describe esta situación, cómo están conectados el mundo físico y el espiritual, de manera que si caemos en una situación grave en uno de estos dos campos, o el físico o el espiritual, va a afectar rápidamente al otro. Dice el Salmo 38, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Por lo tanto, vemos cómo el pecado afectó terriblemente a su condición física. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada es sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor. Así podemos ver cómo una enfermedad espiritual afecta de forma directa a nuestro cuerpo físico. Si tenemos una enfermedad espiritual grave, con total y absoluta seguridad, va a afectar a nuestro cuerpo físico. De manera que vemos cómo los aspectos físicos, que es aquí donde quería hacer notar el impacto de lo que estamos exponiendo, las cuestiones físicas afectan al mundo espiritual y cuestiones espirituales afectan al mundo físico. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo también tiene este mismo impacto. La resurrección de Cristo cumple con este principio. Aunque es un hecho físico, tiene connotaciones espirituales poderosísimas. No es solamente que alguien resucitó, porque también en tiempos de Elías resucitaron personas, en tiempos de Eliseo resucitaron. Pero eso no tuvo un impacto físico, un impacto espiritual, como lo tiene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Luego iremos viendo de qué manera el Señor Jesucristo es el primogénito. ¿Y cómo se le llama el primogénito de los muertos? Si ya hubo muertos anteriores a él que fueron resucitados. ¿Por qué él es el primogénito de los muertos? Esto es todo lo que vamos a ir viendo. No solamente resucitó el Señor, sino que su resurrección fue la aceptación por parte de Dios Padre del sacrificio de Cristo como la satisfacción completa de la ley. Una satisfacción que se llevó a cabo, una resurrección, que se llevó a cabo por el Espíritu Santo para dar una salvación completa y eficaz a su pueblo. Sobre la resurrección de Cristo descansa nuestra fe. No lo olvidemos, es algo que el apóstol Pablo expone con bastante claridad en el capítulo 15 de la primera carta que escribe a los Corintios, de manera que iremos desarrollando no solamente los acontecimientos que tuvieron lugar en la resurrección de Cristo y los sucesos que dieron la importancia a los discípulos y a las mujeres, sino también las implicaciones espirituales y doctrinales que conlleva la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo ya fue anticipada en la promesa que se hace en las Escrituras en Génesis 3:15. Si Cristo iba a herir la cabeza de la serpiente, la iba a herir de muerte, el talón de Cristo
el talón de la semilla de la mujer sería herido por su enemigo. Esto implica que no iba a impedir el enemigo de Cristo, no iba a impedir la culminación de ese propósito eterno respecto a la salvación de su pueblo, porque solo le heriría en el calcañar, solo le heriría en el talón, mientras que el golpe de Cristo heriría a la serpiente en la cabeza, la mataría. De manera que no podemos pasar por alto el hecho de que desde la fundación del mundo Dios ya había previsto en Cristo al Cordero inmolado. Las primeras promesas que se hacen en las Escrituras ya están perfilando el sacrificio de Cristo y lo que vendría detrás del sacrificio de Cristo. Y así Dios lo ha ido confirmando y anticipando por medio de figuras y de símbolos y de promesas a lo largo de todos los siglos, desde la creación. El arca que fue mandada a construir a Noé y el juicio que Dios trajo sobre la tierra por medio del diluvio nos hace mirar hacia la resurrección de Cristo. Y viendo este aspecto, el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículo 21, viendo este aspecto nos dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, está conectando el juicio que hubo en tiempos de Noé con la resurrección que tenemos en Cristo. Luego iremos viendo cómo el desarrollo de todo esto. La liberación de Isaac de su sacrificio nos habla en símbolos también de la muerte de Cristo y su triunfo sobre el mal. En Génesis 22:4 se nos dice que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día. El tercer día es un número que se va a ir repitiendo a lo largo de las Escrituras hasta llegar al tercer día en el que Cristo estuvo en la muerte. Esta escena es interpretada por el Espíritu Santo como una promesa dada a Abraham, quien la tomó para poder, por la fe, actuar en obediencia a Dios. Vio de lejos el lugar del sacrificio. 3 días antes vio de lejos una anticipación de lo que iba a ocurrir con la muerte de su hijo. De ahí que el escritor a los Hebreos nos dice lo que había en el corazón de Abraham cuando llevaba a su único hijo, el hijo de la promesa, para ser sacrificado. Y nos dice en Hebreos 11:19 que Abraham estaba pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en un sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham estaba esperando también la resurrección. 3 días antes de llegar a ese lugar, Abraham ya prefiguró que su hijo evidentemente tendría que ser resucitado de entre los muertos, porque Dios le había prometido que de su hijo vendría la descendencia prometida. Cruzar el Mar Rojo por parte de Israel 3 días después del sacrificio del Cordero Pascual era también un símbolo que miraba a Cristo. 3 días antes empezaron con esta situación. El que Jonás pasase 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez nos habla acerca de la liberación de nuestro Señor Jesucristo en el tercer día, como él mismo también lo había anunciado en Mateo 12:40. Dice allí el Señor: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Las profecías del Salmo 16 igualmente nos indican y nos hablan acerca de la resurrección. Dice allí el Salmo 16, versículo 9: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, anticipándose a la resurrección de Cristo. Berkov, hablando de esto, dice: la resurrección de Cristo no consistió en una mera reunión del cuerpo y el alma, sino de un modo especial en que su naturaleza humana, tanto cuerpo como alma, fueron restablecidas a su belleza y fortaleza original y a un nivel muy superior al que tenía. Al contrario de todos los que habían resucitado antes que él, Cristo se levantó con un cuerpo espiritual, cosa que no recibieron los que fueron resucitados antes de Cristo. Cristo se levantó con un cuerpo espiritual. Por tal motivo ha sido llamado las primicias de los que durmieron, y ha sido llamado también el primogénito de los muertos. Debemos tener cuidado, como decía en la introducción, para no dar al aspecto de la muerte de Cristo un carácter superior al de su resurrección. Tenemos que meditar en que un hecho es consecuencia del otro, en que no pueden estar separados, que van unidos, forman un solo cuerpo, son imprescindibles para el hecho de la salvación.
Y por otra parte tenemos que tener en cuenta que en las Escrituras en ningún lugar se nos dice que tengamos que guardar la Pascua, ni que tengamos que celebrar la muerte del Señor de una manera especial en otro de los días. Pero sí que se nos habla de que tenemos que celebrar la resurrección de Cristo. ¿Cuándo la celebramos? Hoy, en el día del Señor. El día fue pasado del día séptimo de la semana en el antiguo pacto al primer día de la semana en el nuevo pacto, con motivo de la resurrección de Cristo. El primer día de la semana llegaron las mujeres al sepulcro. El primer día de la semana resucitó Cristo. Por lo tanto, el día que se nos llama para celebrar esta reunión pública donde el pueblo de Dios se reúne para adorar su nombre y alabarle es y coincide con el día de la resurrección. Este es el día que hizo Jehová para que nos alegremos y nos gocemos en él. Este es el día donde Cristo resucitó de los muertos. Por lo tanto, somos convocados a esta fiesta pública, a esta fiesta solemne, para celebrar lo que Cristo en la cruz hizo por nosotros y la resurrección que nos da validez a todas sus promesas. Debemos reflexionar en la muerte de Cristo. Debemos reflexionar en lo que tuvo que padecer para que por su muerte nosotros pudiéramos tener la vida. Pero no podemos olvidarnos de todas las glorias que siguieron a su muerte y que tienen su base en la resurrección. El Evangelio no es solo que Cristo murió por nuestros pecados, sino que Cristo resucitó el tercer día. Porque si enfatizamos el que Cristo murió, también murió Mahoma, y también han muerto miles de personas, y millones más seguirán muriendo. Pero ese no es el aspecto fundamental. Es un aspecto necesario, pero nos lleva a la resurrección, el día de la resurrección. El apóstol Pablo dice en Romanos 4:25 que el Señor fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y fue resucitado para nuestra justificación. Son dos hechos que van juntos. Si Cristo hubiera permanecido en el sepulcro, habría sido la tumba de todas nuestras esperanzas. Allí se hubieran enterrado. Si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, vana es nuestra predicación y desde luego vana es nuestra fe. No vale para nada. No vale para nada si Cristo no resucitó. La diferencia del cristianismo respecto al resto de religiones es que Cristo resucitó. Mahoma no resucitó. Y las filosofías orientales, ninguno de ellos puede presentarnos el aspecto de la resurrección. Pero Cristo resucitó. Que Dios levantó a aquel a quien los judíos habían crucificado era una de las verdades, por no decir, era la verdad central expuesta por Pedro en su sermón de Pentecostés, el que hemos leído en la introducción en Hechos capítulo 2. La verdad central: Cristo ha resucitado de los muertos. Aquel a quien vosotros matasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Lo mismo hicieron los apóstoles en el pórtico de Salomón. Leemos en Hechos 3:15: matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, nosotros lo hemos visto. Ante el Sanedrín, los apóstoles también exponen esta misma doctrina en Hechos 4:10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Fijaos cómo unen rápidamente la muerte y la resurrección. En Hechos capítulo 5, versículos 30 y 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La resurrección aparece de nuevo. Esta verdad fundamental también se predicó y se proclamó ante los gentiles. En Hechos capítulo 10, versículo 39, siguen hablando ahí los apóstoles: nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día. Y en cuanto, dice en el capítulo 13, versículo 34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso también dice en otro salmo: no permitirás que tu santo sea corrupción, vea corrupción. Por lo tanto, continuamente los apóstoles están exponiendo la doctrina fundamental de la resurrección de Cristo. Curiosamente, las Escrituras, como decía antes, no nos mandan que celebremos la muerte del Señor en una fiesta particular. El Viernes Santo tenemos que reunirnos para celebrar la muerte del Señor. No. Sí que nos indican el día de reposo cristiano, este día donde Cristo venció a sus tres enemigos: al pecado, a la muerte y a Satanás.
El capítulo 20 de Juan registra todos estos encuentros que el Señor hizo a algunos de los suyos después de que hubo resucitado de entre los muertos. Y se nos dice allí que se manifestó a ellos después de que hubo resucitado. Después, porque ninguno de ellos fue testigo de la resurrección. Ninguno. Ningún ojo vio lo que fue la señal más profunda de la cruz. Ningún ojo lo vio. Solo Dios pudo ver a su Hijo levantarse de entre los muertos. Cuando los discípulos y las mujeres llegaron, todo había sido ya consumado. El Señor ya no estaba allí. Los lienzos estaban liados en la tumba. Pero la resurrección ya había sido llevada a cabo. Hemos visto la acción del mundo contra Cristo cuando estaba vivo, especialmente la de los judíos, con su afán terrible en crucificarlo. Vemos allí como todas las clases sociales que días antes habían estado diciendo Hosanna al que viene en el nombre del Señor, bendito, pocos días después están diciendo crucifícale, y nos encontramos a toda la clase social y de hombres allí representadas, la clase social alta, la baja, el que era religioso, que impulsó a que esto se pudiera llevar a cabo, o el que era profano, al que no le importaba, que también participó en todo este asunto. Vimos como no solamente los judíos, sino también los gentiles, los soldados romanos llevaron a cabo esta acción. Fue crucificado por judíos y por gentiles, no solamente por judíos, sino por gentiles también. Vemos cómo uno de sus apóstoles le negó con juramento y maldición, diciendo que jamás había visto a ese hombre y que no sabía de qué le estaban hablando. Vemos cómo otro de ellos le traicionó, y vemos cómo casi todos estuvieron ausentes en su hora final, cómo le dejaron absolutamente solo frente a la muerte. Por eso nos dice las Escrituras que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová quiso sujetarle a padecimiento. Jehová puso su vida en expiación por el pecado. Y ya que este sacrificio fue hecho para con Dios, su resurrección fue invisible a los ojos humanos. Ningún ser humano pudo ver la resurrección de Cristo. Ningún ser humano pudo ver cómo se desarrolló. Muchos fueron los testigos de su muerte cuando Él exhaló su espíritu, pero ningún ser humano vio lo que ocurría en aquel gran día de la resurrección, cuando Dios le levantó de los muertos. La resurrección de Cristo se produjo por la acción conjunta nuevamente de las tres personas de la Trinidad, del mismo modo que también prepararon su encarnación. Este es el pacto eterno. En la encarnación el Padre tuvo un plan. Hebreos 10:15 nos dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios Padre preparó cuerpo para el Señor para llevar a cabo su plan. El Hijo también participó, dice Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En la voluntad de Cristo estuvo el venir a este mundo para morir por su pueblo. Pero también participaba el Espíritu Santo. Nos dice Lucas 1:35 que el ángel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo también estuvo activo en todo lo que tiene que ver con la encarnación del Hijo. Lo mismo se hizo con la expiación. El Padre participó, nos dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hubo una intención meditada de Dios para poner sobre Cristo esta situación. Pero Cristo también participó, nos dice Efesios 5:2, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Hijo también estuvo involucrado en la expiación, y el Espíritu Santo. Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nuevamente la acción del Dios Trino llevando a cabo su proceso en la expiación. Y lo mismo ocurrió, la acción del Dios Trino, en esa mañana memorable de la resurrección. Nos dice el apóstol en Romanos 6:4, Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Nos dice Juan 10:17, el Señor, yo pongo mi vida para volverla a tomar.
Nos dice Romanos 8:11 respecto al Espíritu Santo: y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, es también el que os va a resucitar a vosotros de entre los muertos. Por lo tanto, vemos nuevamente también la acción conjunta del Dios Trino en este propósito de la resurrección. De manera que este hecho prodigioso es la base y el fundamento de nuestra fe y de nuestra redención, la resurrección de Cristo. Iniciaremos, por tanto, nuestra exposición de este capítulo 20 de Juan, viendo qué relación tenemos nosotros con la resurrección de Cristo, en qué manera nos afecta a nosotros la resurrección de Cristo. Y para ello vamos a tomar una de las afirmaciones que nos da el apóstol Pablo en Gálatas 3, cuando nos dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿No hemos sido nosotros resucitados con Cristo? Esto es lo que nos enseña la Biblia en su doctrina general. Si habéis resucitado con Cristo. Fijaos que aquí el condicional que Pablo usa, este sí, es usado de forma lógica, no teológica. Es una afirmación. Todos los que creen en Cristo por la fe, sí son resucitados. Esto es lo que está afirmando. Todos los que creen en Cristo son resucitados. Y esto es así porque, como decíamos al principio, todo ser humano que viene a este mundo está infectado con el pecado. Está completamente infectado. Es hijo de ira. Está muerto, dice la Escritura, en delitos y pecados. Pero el hecho de que crea en Cristo es una señal de que ha sido vivificado por el Espíritu Santo. Es una acción anterior la que se ha llevado a cabo, por medio de la cual el Espíritu Santo le ha quitado su corazón de piedra y le ha dado un corazón de carne, le ha dado oídos, le ha dado ojos, le ha dado entendimiento. Esto es lo que simbolizamos también con el bautismo. Cuando hacemos el bautismo por inmersión, metemos a la persona en el agua simbolizando la tumba y la sacamos del agua simbolizando la resurrección. Todo ser humano que viene a este mundo está en la tumba. Todo ser humano está en la tumba en el sentido de que todos somos pecadores. Estamos muertos. Estamos completamente muertos. Somos seres contaminados por el pecado. Estamos podridos por el pecado. El pecado está incrustado en nuestra naturaleza, forma parte intrínseca de nuestra naturaleza. Y esto nos impide levantarnos de esa situación por nosotros mismos, porque un muerto no puede resucitarse a sí mismo. Es imposible. Un muerto no tiene poder para resucitarse. Nuestros ojos no pueden ver, nuestros oídos no pueden oír, porque la muerte nos está embargando por completo. Pero si el Espíritu Santo nos visita, se obra en nosotros uno de los milagros mayores a los que alguien puede asistir. Es el milagro de la resurrección espiritual, también llamado en las Escrituras regeneración o nuevo nacimiento. Es la obra del Espíritu Santo la que convence de pecado, convence de justicia y convence de juicio. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Desde luego el Espíritu Santo no nos hace hablar en lenguas, dar saltos y hacer de saltimbanquis, ni todo otro tipo de expresiones que en muchos lugares se llevan a cabo. Lo que sí afirma la Escritura es que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Esas son las tres áreas en las que trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la vida espiritual de la misma manera que hizo con Cristo cuando le resucitó de los muertos. De la misma manera, el mismo poder que actuó en Cristo resucitándole de los muertos es el que actúa en los pecadores para pasarles de muerte a vida. La obra poderosa del Espíritu Santo es la que cambia al hombre cuando la gracia de Dios obra en su interior. Dice el apóstol Pablo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero yo no puedo ser hijo del rey de España. No, tengo que nacer en el seno de la familia real para poder ser hijo del rey. ¿Y qué es lo que hace Dios por medio de su Espíritu? Opera en los hijos de desobediencia, en pecadores, opera el nuevo nacimiento y los hace miembros de su familia. Opera por medio del Espíritu Santo, aquel que resucitó a Cristo de los muertos, un cambio en el corazón, en la mente y en la voluntad de aquel que viene a salvar, de manera que lo cambia de muerte a vida. Pablo dice en Efesios 2: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, cuando nosotros estábamos muertos, Dios nos dio vida. Fijaos la acción del hombre cómo se involucra en todo esto. Es nula por completo. Cuando nosotros estábamos muertos, Dios nos dio vida. Y sigue diciendo Pablo: en los cuales,
En estos delitos y pecados anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Qué significa eso? Lo dice Pablo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La voluntad de la carne y de los pensamientos. Pensábamos como los impíos. Éramos impíos. En nuestra mente estaba la impiedad. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, no tuvimos que estudiar para ser hijos de ira. No. Estaba incrustado en nuestra naturaleza. Somos así. Esa es nuestra naturaleza. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, dice Pablo, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Él a nosotros, no nosotros a Él, sino Él a nosotros, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos dio todo lo que Cristo ganó por su resurrección para los creyentes, para nosotros. Todo esto lo obtenemos como consecuencia de su resurrección. Estamos justificados para con Dios. Nos podemos presentar delante de Dios en el nombre de Cristo, y todo lo que está en Cristo es también nuestro. Como consecuencia de que recibimos esta vida y experimentamos este cambio, las cosas del mundo y del pecado, aquel que ha entendido y ha sido llamado por el Espíritu, las cosas del mundo y del pecado se deben convertir en una tumba para nosotros. ¿Dónde vive un muerto? En una tumba. ¿Dónde vive un vivo? Habréis visto a pocos vivos que vivan en un féretro, salvo los de las películas. No conocemos a ningún vivo que vayas a su casa y resulta que su casa está en medio del campo y es un féretro. No conocemos a nadie así. Por tanto, si nosotros somos cristianos, no podemos vivir en un féretro como viven los impíos, que están muertos. Para alguien que está muerto, el sepulcro es su hogar. El sepulcro es su casa. Así le llamaba el Señor a los fariseos, sepulcros blanqueados, por fuera preciosísimos. Si abres la puerta, aquello hiede de lo podrido que está. Pero en el instante en que un muerto resucita, no soportará más estar en una tumba, no soportará más estar dentro de un féretro, y esto le llevará a abandonar la situación en la que se encontraba, que posiblemente se encontraba muy a gusto. Todos los muertos en los féretros están muy a gusto, no dan guerra a nadie, no se meten con nadie, pero cuando uno resucita, el féretro ya no es su morada. Ese es el don del arrepentimiento que el Espíritu Santo imparte en la conversión, juntamente con la fe. Es decir, nos hace ver las cosas de este mundo de una manera tan distinta que ya el mundo no es nuestro hogar, ya la tumba no es nuestro hogar, ya no queremos estar viviendo en nuestros delitos y pecados. La conversión produce un cambio radical en la vida, porque nos muestra nuevos horizontes, hay una motivación distinta y hay algo que no sabemos a veces ni explicar y que encontramos en la palabra de Dios todo el sentido para dar explicación a lo que ha ocurrido con nosotros. Todo lo que antes se deseaba, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, pasa a ser parte de esa tumba. El buenismo, tan común en nuestros días, el humanismo, el materialismo, el egoísmo y tantos ismos que nos afectan son identificados rápidamente cuando abrimos las Escrituras y empezamos a ver en qué situación nos encontramos, porque hacen una radiografía de cómo está nuestro corazón y nuestra mente. De manera que ahora, con la palabra de Dios, identificados ya dónde están nuestros problemas y nuestros pecados, podemos luchar contra ellos para someternos en obediencia a Cristo y a su palabra. Las Escrituras nos dan todas las herramientas que vamos a necesitar, nos da todas las armas que vamos a necesitar para identificar a esos enemigos que están en nuestra carne y para poder mortificar a nuestra carne y a nuestros deseos. Las Escrituras nos van a exponer todo esto. Cuando el Espíritu Santo produce la vida en el pecador, es cuando el pecador rompe sus mortajas y entonces empieza a revestirse de Cristo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 13:14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne.
Ahora, si yo únicamente gasto mi tiempo en los temas de la carne y proveyendo para las cosas de la carne, difícilmente voy a poder revestirme de Cristo. Tengo que poner un stop a las cosas de la carne y a la deriva que lleva el mundo y centrarme en lo que es mi profesión y mi vocación, que son las Escrituras. Dice Pablo también en Efesios 4:24: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, ahí tienen que estar enfocados nuestros esfuerzos, no a alimentar nuestro ego y nuestra carne, sino a alimentar nuestro espíritu por medio de la palabra de Dios, porque eso va a tener un impacto en la vida que nos rodea. Las cosas espirituales tienen impacto en las físicas, las cosas físicas tienen impacto en las espirituales. Tengo que armarme bien de las cosas espirituales para que mi vida esté en orden y todo se lleve a cabo según la voluntad de Dios. Para el que está muerto, desde luego, el sudario, el ataúd y el sepulcro es su lugar natural, es donde se encuentra a gusto. Pero cuando alguien ha resucitado de los muertos por el poder del Espíritu Santo, no puede permanecer en la tumba, no puede seguir alimentando su carne, o mejor dicho, no debe seguir alimentando su carne, no debe seguir alimentando sus pasiones, no debe seguir alimentando su mente, metiendo allí todo lo que la Escritura combate de una manera bastante radical. Si hemos resucitado con Cristo por medio de la acción todopoderosa del Espíritu Santo, esto implica que tenemos que vivir de acuerdo a nuestra nueva identidad, porque ya no somos los que éramos, ya no somos los que éramos. Y eso lo debemos hacer con todo nuestro ser. Somos distintos. Tenemos que trabajar, por tanto, con nuestra mente, tenemos que trabajar con nuestro corazón y tenemos que trabajar con nuestra voluntad. No olvidemos que el creyente ha sido redimido en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, en todo su ser, en toda su dimensión. Fijaos que nuestro Señor no experimentó la resurrección de su cabeza mientras sus pies estaban en el sepulcro. No, fue una resurrección completa. Resucitó todo, no una parte. Y cuando nosotros somos salvados por Cristo, somos salvados en nuestra completa naturaleza, espíritu, alma y cuerpo, es decir, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. Todo esto es redimido por medio del sacrificio de Cristo, y todo esto es traído a la vida por medio de su resurrección. Así que si hemos sido convertidos, el Evangelio va a afectar a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestra voluntad, va a afectar a todas esas áreas. No puedo decir, yo creo en Cristo, ahora no hago absolutamente nada de lo que me demanda la Escritura. Porque si hago exactamente eso, es decir, si esa es mi conducta, lo que estoy evidenciando es que no soy un cristiano. Porque el Evangelio afecta a todas las áreas del ser humano. Por lo tanto, y este es nuestro segundo punto, que vamos a tratar muy brevemente, es que si hemos sido llamados por Cristo a la salvación, se debe evidenciar lo que nosotros decimos que somos. Jamás hemos visto a un cordero estar buceando en el Atlántico a 5.000 metros de profundidad durante horas. Jamás hemos visto a un cordero, ni tampoco a una sardina vivir en el desierto. Jamás hemos visto a una sardina vivir y saltar alegremente de duna en duna. Entonces, si somos cristianos, hay algo claro que debemos saber. Una sardina vive en el mar y un cordero vive en la tierra. No podemos decir que somos creyentes si vivimos de acuerdo a nuestros deseos, a nuestros intereses y a nuestros pensamientos. No podemos decir que somos creyentes. No podemos decir que se haya operado el nuevo nacimiento en nosotros si mi corazón sigue amando el mundo y las cosas del mundo. No puedo decir que soy un creyente. Lo primero que hace un hombre vivo es alejarse lo más que puede del sepulcro. No vemos a ninguna persona en su sano juicio vivir en un cementerio ni debajo de una losa. Ahora que Dios nos ha dado vida, tenemos que adorarle en espíritu y en verdad, y lo tenemos que hacer con todo nuestro ser, porque todo nuestro ser ha sido redimido. Lo tenemos que hacer con un espíritu de júbilo, con un espíritu de agradecimiento a Dios por todas sus grandes bendiciones con las que cada día nos nutre. Lo tenemos que hacer con un espíritu de contentamiento, para que su gozo y su paz sean efectivos en nosotros, y darle gracias por todo, por todas las muchas cosas que nos da, tanto físicas como espirituales. Pero tenemos que hacer recuento de todas las cosas que nos da para que no se nos olvide todas las cosas que nos da. Debemos recordar el mandato de no proveer para los deseos de la carne, de no proveer, porque nuestra carne, su inclinación natural es alimentar las cosas de la carne, es decir, los deseos, las pasiones, mi mente de acuerdo a la mente del mundo, y como estoy en el mundo, rápidamente todo eso se va a meter en mi mente y me va a hacer pensar cosas que no debo pensar. Y si pienso una cosa que no debo, voy a estar haciendo una cosa que tampoco debo, porque todo está unido.
Tenemos una lucha en nuestro interior donde la carne reclama su antiguo lugar. Por eso la Escritura es tan contundente cuando habla de la mortificación del pecado. Mortificación del pecado. Cómo tenemos que someter nuestra voluntad y nuestros deseos en la obediencia a Cristo. Tenemos que tener en cuenta que aunque Dios nos ha dado la salvación en Cristo, aunque nos ha resucitado por el poder del Espíritu Santo, la lucha la tenemos que hacer nosotros. Dios nos da en su palabra todas las armas. Vestíos como escogidos de Dios. Vestíos con la armadura. Vestíos con la coraza de fe, de justicia, todas las armas que vamos a precisar para la batalla. Pero somos nosotros los que tenemos que hacer un uso de las armas que nos han sido dadas. Dios peleará con nosotros, pero no lo hace en un contexto donde nosotros somos unos vagos, unos irresponsables, unos irracionales, que hacemos lo que nos da la gana y esperamos encima que Dios vaya a la batalla por nosotros. Eso es impensable, esto no es lo que enseñan las Escrituras. Si alguien se sienta a esperar tranquilamente que Dios haga por él lo que él no está dispuesto a hacer por sí mismo, se está engañando. Esto no es lo que enseña la Escritura. Tenemos que abandonar nuestra vieja vida con sus pensamientos y deseos. Y como hizo Abraham, que dejó su tierra y su parentela para dirigirse a otro lugar, tenemos que tener en la mente que nuestra ciudad tiene fundamentos y que su arquitecto y constructor es Dios y que vamos hacia allí. Por lo tanto, tenemos que usar todos los recursos en esa dirección. Dice Spurgeon: no debe haber en nosotros demoras, ni holgazanerías, ni apetencias en pos del mundo, ni apego a sus vanidades, ni hacer provisión para la carne. Levántate como hizo Cristo, temprano en la mañana. Levántate de tu apatía, de tu placer carnal, de tu amor a las riquezas, de tu amor al yo, y sal del sepulcro dispuesto a la acción. Porque si has resucitado con Cristo, debes buscar las cosas de arriba. Esa debe ser tu mente, la mente de Cristo. Todo esto nos introduce a la resurrección del Señor. Hoy, primer día de la semana, día en que conmemoramos la victoria de Cristo sobre la muerte, día en que celebramos su triunfo sobre Satanás, día en el que Él ha prometido su presencia especial entre los suyos, y lo hace para bendecirnos por medio de la predicación de su palabra. Lo hace para formar nuestra mente, lo hace para moldear nuestra conciencia, lo hace para equiparnos y capacitarnos para que sepamos cómo tenemos que pensar, qué es lo que tenemos que amar y cómo debemos actuar. A esto hemos sido llamados. Por lo tanto, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vamos a terminar en oración.